Leyendas del Estado de México. La sirena de Zumpango. Desde hace décadas, los habitantes de Zumpango cuentan que en el lago han visto que emerge una sirena de cabello largo y negro que se les aparece a los jóvenes varones que deambulen solos durante el atardecer. Después de un tiempo, estos jóvenes no vuelven a ser vistos nunca más. Se dice que los atrae con sus hermosos ojos verdes para que se acerquen a la orilla del lago y así ella los pueda arrastrar a las profundidades para quitarles la vida. Se cuenta que en una ocasión un apuesto joven que paseaba por ese lugar escuchó el canto de la mujer. Cuando se acercó, la sirena lo arrastró a las profundidades. Sin embargo, esta decidió no matarlo debido a que era muy atractivo, por lo que lo llevó a la cueva donde habitaba. El joven, preocupado, le pidió a la sirena que lo dejara ir para decirle a su mamá que no se preocupara, pues estaba enferma. La mujer aceptó y le hizo prometer que iba a regresar. El joven le dijo que sí y salió del lago. De inmediato le contó a todos los habitantes del pueblo lo que había ocurrido, así que decidieron esconderlo. Un día, la sirena se dio cuenta que el joven no regresaba. Enojada, empezó a entonar un llanto aterrador, y como si estuviera hechizado, el joven salió de su casa y caminó hacia el lago. La sirena se transformó en un ser aterrador y lo arrastró a las profundidades. Los habitantes del pueblo decidieron secar el lago para atrapar a esa sirena. Después de un tiempo, encontraron el cuerpo sin vida del joven. Furiosos, los habitantes continuaron desecando el lago. Sin embargo, la sirena les dijo que si lo continuaban haciendo, todos tendrían el mismo final. Las personas detuvieron los trabajos y con el tiempo olvidaron la muerte del joven. Hoy en día se dice que aún se puede ver la silueta de la mujer que emerge desde las profundidades. Pedro el Negro. En el municipio de Lerma, en la época de la Revolución, existió un bandido apodado como Pedro el Negro. Hoy en día, nadie sabe quién fue en realidad. Sin embargo, las personas cuentan que realmente existió, ya que le robó muchas riquezas a los abuelos y bisabuelos que vivieron en esa época. Se cuenta que todos sus tesoros los escondió en una cueva ubicada en la cañada. Sin embargo, un día, él y su banda desaparecieron sin dejar rastro. No se sabe qué ocurrió con ellos. Por esa razón, nadie sabe ni nadie supo cuál fue su identidad. Al notar que desapareció, las personas empezaron a buscar sus riquezas por todas las cuevas de la región. Después de años de búsqueda, encontraron una caverna muy misteriosa, pues solamente se abre cada 3 de mayo. Las personas que han entrado escucharon una voz que les dijo «todo o nada», refiriéndose a que solamente pueden salir de la cueva si se llevan todas las riquezas o si salen con nada. Pero si se llevan una porción del tesoro, quedarán encerrados para siempre. Se dice que muchas personas han intentado engañar esta voz y que han intentado llevarse de forma escondida una porción del total de los tesoros, pero cuando han intentado escapar, la entrada de la cueva se cierra, ocasionando que queden atrapados por toda la eternidad. El alma de estos desafortunados, hoy en día, se cree que permanecen en la cueva para seguir cuidando de esas riquezas. La Tlanchana. Hace más de 500 años, en gran parte de los municipios del Estado de México, existieron grandes lagos que se comunicaban a través de grandes canales, como el lago de Texcoco. Por esa razón, esta leyenda es contada en muchos municipios, como en Toluca o en Metepec. Se dice que en la época prehispánica, en gran parte del territorio del Estado de México, habitaron muchas comunidades indígenas de mazatlecas. Ellos comentaban que, en los cuerpos de agua, existía una criatura mitad mujer y mitad serpiente, que era adorada como si fuera una diosa, pero también era temida por su temperamento. Siempre estaba desnuda. Sus únicas vestimentas eran una corona que tenía en la cabeza y unos collares. Los aldeanos la llamaron como la Tlanchana. Cuando estaba de buen humor, la criatura se posaba sobre un islote y mostraba su cola negra.
En ese momento, los pescadores se acercaban, pues sabían que cuando la tlanchana se ponía así, era porque les iba a brindar una abundante pesca. Si la criatura se enamoraba de un humano, su cola la convertía en pies y empezaba a caminar para ir detrás del hombre. Pero si el susodicho la rechazaba, la criatura convertía sus pies en cola de reptil y con ella sujetaba al susodicho para arrastrarlo al lago y ahogarlo. Debido a la conquista española, muchos lagos y ríos empezaron a secarse. Sin embargo, hoy en día, las personas que habitan cerca de algún cuerpo de agua cuentan que en las noches de luna llena aún se puede escuchar el hermoso canto de la mujer, el cual proviene desde muy lejos. El pacto de Juan Ruiz. En Amecameca se encuentra la cueva de Alcalicán. Se cuenta que en este sitio Juan Ruiz hizo un pacto con el diablo, pues quería cambiar su alma por riquezas. Lo tétrico de la leyenda es que el hombre quería tantas riquezas que no solo le entregó su alma al maligno, sino que también le entregó las almas de todos sus familiares. Desde que realizó el pacto, todas las noches, un hombre elegante y vestido de negro se aparecía en su domicilio. Creen que era el diablo que se acercaba a su casa para darle las riquezas. Cuando los familiares de Juan se enteraron de esto, se lo contaron a los vecinos, y entre todos intentaron emboscarlo por haber entregado a sus familiares. Sin embargo, Juan Ruiz se dio cuenta y escapó de su hogar. Tanto familiares como vecinos empezaron a correr detrás de él, y de repente, cuando estuvieron a punto de alcanzarlo, detrás de Juan se formó una nube de humo negro, y en un instante lo transportó a una distancia más lejana para que nadie pudiera alcanzarlo. Sin embargo, cuando ocurrió esto, los vecinos notaron que uno de sus pies se había convertido en una pata de cabra. Entonces, confirmaron que sí había hecho un pacto con el diablo. Sin pensarlo, continuaron corriendo para alcanzarlo, y cada que estaban a punto de hacerlo, volvía a aparecer la nube negra que lo volvía a distanciar, y además, otra de las partes de su cuerpo se convertía en parte de una cabra. Después de mucho tiempo, lograron alcanzarlo en la cueva en la que había hecho el pacto, y para sorpresa de todos, Juan Ruiz se había convertido en una cabra por completo. Ese fue su castigo por realizar el pacto. Tiempo después, cada uno de sus familiares empezó a fallecer en extrañas circunstancias. De esta manera, el diablo terminó por cumplir ese pacto tan estremecedor. El Señor de las Misericordias. En el municipio de Tlalnepantla se encuentra una imagen del Señor de las Misericordias, el cual le fue regalada a Hernán Cortés por el rey de España, Carlos V. Fue colocada en el convento de San Francisco de la Ciudad de México. Después, la imagen fue llevada provisionalmente a Tenayuca y luego a la capilla del convento Corpus Christi en Tlalnepantla. En el año 1666, un incendio se desató en el interior del convento. Las llamas alcanzaron la cruz de madera sobre la que estaba la imagen de las misericordias. Sorpresivamente, la imagen no sufrió quemaduras graves. El fuego solo alcanzó su espalda. Lo más asombroso es que en la espalda de la imagen el fuego dejó marcas de ampollas, como si se hubiera quemado carne humana real. Por esa razón, desde ese momento, la imagen fue bautizada como el Señor de las Ampollas. El Cerro de Cincoque. Este cerro está ubicado en el municipio de Huehuetoca. Se cuenta que, desde la antigüedad, existen túneles que resguardan tesoros. Las personas que han ido a explorar los laberínticos caminos no han encontrado riquezas. Sin embargo, aseguran que han escuchado lamentos desgarradores, llenos de dolor y agonía. Conforme más se adentran a las grutas, más fuertes se escuchan los lamentos y la temperatura empieza a aumentar. Hoy en día, nadie ha llegado al final de esos caminos debido al terror que les causan los estremecedores gritos. Muchos comentan que estos túneles en realidad son caminos que te llevan a las puertas del infierno. Por eso, entre más te vayas adentrando, más gritos de dolor irás escuchando y más calor irás sintiendo.
Existen historias que datan desde la época de los mexicas. Se cuenta que estos llevaban a los prisioneros a estas cuevas para que vagaran eternamente por los túneles. Cuando los españoles llegaron, pensaron que los mexicas escondían sus riquezas en el interior, por lo que se adentraron a buscarlas, pero se perdían entre los laberínticos caminos y muchos de ellos ya no salían. En la época de la Revolución, muchos bandidos que robaban riquezas a las haciendas se metían a estas cuevas para esconderlas. Sin embargo, escuchaban los lamentos desgarradores y ya no volvían a salir de ahí. La quemada de Texcoco. En la esquina de las calles Juárez Norte y Morelos, existió un sitio conocido como el Mesón de los Tres Reyes. Ahí vivía un sacerdote que era asistido por una mujer. Con el paso del tiempo, empezó a existir atracción entre ellos, hasta que empezaron a entregarse entre ellos a escondidas de la gente. Con el paso del tiempo, los vecinos se enteraron y se enfurecieron de que el sacerdote no respetara los preceptos de la religión. Entonces se dirigieron a su casa y le exigieron a la mujer que saliera, pero ella estaba tan asustada que se negó. Furiosos, los vecinos le prendieron fuego al lugar. En su interior, solamente escuchaban los gritos aterradores de la mujer. Tiempo después, cuando las llamas consumieron el lugar, los vecinos entraron al inmueble para buscar el cadáver de la pecadora. Se sorprendieron cuando vieron que sus restos estaban herrados, como si se tratara de un caballo al cual le pusieron herraduras. Desde entonces y hasta el día de hoy, se dice que el lugar sigue embrujado, pues en la noche pueden escuchar gritos desgarradores de una mujer. Otros más aseguran que han visto la aparición de una yegua que camina en los alrededores y desaparece misteriosamente. Las personas creen que antes de que la mujer muriera, fue transformada en yegua y por eso encontraron sus restos con herraduras. Esa es la razón por la que se sigue manifestando convertida en un animal. El Charro de la Marquesa. La Marquesa es un parque ecoturístico que está ubicado en Toluca, en el Estado de México. Aunque es muy visitado, los vecinos no se quieren acercar en la noche, debido a un suceso que ocurrió hace muchos años. Se cuenta que en los alrededores vivió una partera, es decir, una mujer que ayudaba a las mujeres a dar a luz. Tenía un carácter bondadoso y humilde, por lo que era muy querida por todos. Una noche, la mujer escuchó que tocaban insistentemente la puerta de su casa. Se le hizo raro que fueran a buscarla a esa hora. Abrió con cierta cautela y descubrió a un hombre vestido de charro, montado en un caballo, que le pidió ayuda porque el hijo de su mujer iba a dar a luz. La mujer aceptó ayudar al hombre, por lo que se dirigió a su jardín, montó su caballo y empezó a seguirlo. Después de unos cuantos minutos, llegaron a una casa. Afuera estaban nerviosas varias mujeres. La partera pasó al interior de la cabaña y empezó a atender a la embarazada. Y después de largas horas de trabajo, el bebé pudo nacer sano y salvo. Una vez que la mujer dio a luz, el charro se acercó a la partera y le entregó una bolsita con unas monedas de oro. Y también le dijo que empezara a seguirlo para llevarla a su casa. El hombre y la partera, cada uno subió a su caballo y emprendieron la marcha. Después de unos minutos, llegaron a la casa de la mujer. El charro de nuevo le agradeció por lo que hizo. Sin embargo, le advirtió que no le dijera a nadie, ya que sería lo último que hiciera. La mujer espantada se metió a su casa. Sin embargo, después de unos minutos, se asomó por la ventana y se sorprendió al no ver a nadie. Se le hizo extraño que tan rápido el charro desapareciera, pues no había escuchado el sonido de los cascos del caballo alejándose. Empezó a preguntarse si ese encuentro era real. Sin embargo, aún tenía en sus manos el costalito de oro. Pasaron los días y la mujer cada vez estaba más asustada. Incluso sus vecinos cuentan que, cuando salía a la calle, parecía que tenía su mirada perdida,
pues caminaba como si no supiera dónde estaba, y cuando la saludaban ni siquiera respondía. Nadie entendía por qué, pues ella en las mañanas saludaba a todos. Fastidiada del miedo, la mujer decidió contarle lo ocurrido a una vecina. Esta le recomendó que fuera a la iglesia y que le diera al cura el costalito de monedas para que lo bendijera. La partera dijo que lo haría al día siguiente. Otras versiones de esta leyenda dicen que ese mismo día sí se dirigió a la iglesia. Sin embargo, esa misma noche, como de costumbre, se fue a dormir. A la mañana siguiente ya no despertó. Los vecinos la encontraron muerta, acostada en su cama. Algunas personas aseguran que esa misma noche escucharon que un caballo iba galopando por las calles. Creen que el charro negro vino por el alma de la mujer, ya que no cumplió lo prometido. El Tribunal para Menores de Toluca es uno de los lugares más embrujados del Estado de México. Originalmente, este edificio fue construido en 1695 y albergaba al antiguo Hospital de San Juan de Dios. Las personas que han trabajado ahí comentan que en las noches han visto la aparición de frailes y monjas que recorren los pasillos y salas del edificio. También han escuchado ruidos muy extraños, semejantes a susurros, rezos, pasos, cadenas arrastrándose, entre otros. Además, han escuchado que las puertas se abren y se cierran solas, sin ninguna explicación. En las ventanas y en los espejos, cuando las personas se ponen de frente, han visto el reflejo de extrañas siluetas, pero cuando se dan la vuelta, no ven a nadie en ellos. En ese mismo instante, también han sentido cambios bruscos de temperatura. El Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Este sitio está ubicado en Naucalpan y es muy conocido porque alberga una de las imágenes religiosas más antiguas de toda América. Fue traída desde Europa por los conquistadores. Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, fue recibido por el emperador de los mexicas, Moctezuma. Poco después, llegó a sus oídos la noticia de que Pánfilo de Narváez había llegado a las costas de Veracruz para arrestarlo. Cortés dejó a cargo de su ejército a Pedro de Alvarado y se dirigió a su encuentro con Narváez. Pedro de Alvarado se aprovechó de la situación y realizó una matanza de los indígenas. Cuando Cortés regresó, vio que los habitantes de Tenochtitlán estaban furiosos por lo que había hecho Pedro de Alvarado, por lo que trató de calmarlos. Incluso le pidió al emperador Moctezuma que controlara a su pueblo. Algunas versiones cuentan que cuando Hernán Cortés le pidió a Moctezuma que controlara a los indígenas, el emperador ya estaba muerto y su cuerpo era utilizado como marioneta, pero otras versiones dicen que fue asesinado poco después. Lo que sí se sabe es que ese mismo día, al ver que Moctezuma ya estaba muerto, los indígenas desataron su furia, encerraron a los españoles. En la noche, los españoles trataron de escapar de la ciudad. Sin embargo, fueron descubiertos por los vigilantes, que eran indígenas que vigilaban los caminos en la noche. Entonces, Cortés y su ejército aligeraron su carga y tiraron varias cosas para huir más rápido. Entre ellas está la Virgen de los Remedios, la cual había sido traída por Cortés desde España. Y esa noche, que ocurrió un 30 de junio de 1520, los españoles fueron derrotados por los mexicas. Después de esa derrota, Hernán Cortés reorganizó sus tropas y con ayuda de otras civilizaciones, Cortés pudo derrotar al imperio. La conquista española terminó el 13 de agosto de 1521. Sin embargo, la imagen de esa virgen no la volvieron a encontrar. Se dice que 20 años después, el indígena Juan C. Cuautli encontró la imagen. Estaba escondida detrás de un maguey, en los actuales terrenos de la FES Acatlán de la UNAM, en Naucalpan. La leyenda cuenta que poco antes, la Virgen se le había aparecido a la comunidad más cercana para indicarles dónde estaba la escultura. Debido al sufrimiento que estaban pasando los indígenas, producto de la conquista, se dice que encontraron consuelo en la imagen, a la cual bautizaron como Cocotzin, o la Señora Niña, debido a su diminuto tamaño
de aproximadamente 27 centímetros. Cuando los españoles se enteraron de que la imagen había sido encontrada, se dirigieron al cerro de Otomcapulco y se sorprendieron al ver la devoción de los indígenas hacia ella. Entonces, en 1575, construyeron el actual santuario, que hoy en día recibe peregrinaciones de miles de personas.